Para quien solo haya visto la carrera y después se haya desentendido completamente y disfrutado el domingo, ¿vale? Veréis que junto a Fernando Alonso hay 3 nombres más, que son Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly, en la zona de no clasificados. ¿A qué se debe esto? Pues que los 3 pilotos, post carrera, han sido descualificados. Motivo principal, tanto Charles Leclerc como Gasly, peso del coche, y después Hamilton, un incumplimiento, que ahora veremos, ¿vale? Que es un tema del suelo, por no cumplir con las especificaciones determinadas. Entonces, doy paso a nuestro ingeniero en pista, teórico, de todo tipo, Guille, para que comente más un poco la situación. Como bien has dicho, pues tanto Leclerc y Gasly han sido descalificados por incumplir este peso mínimo, que aquí tenemos el comunicado de la FIA y explicamos un poco, ahora explicaré más en detalle qué ha pasado exactamente, porque recuerda mucho a la sanción que tuvo Russell el año pasado en Spa. Y Hamilton, por su parte, ha sido un tema de desgaste de la plancha que también voy a entrar ahora en detalle. Pero, por ejemplo, el caso de Leclerc y Gasly lo explico aquí brevemente, un poco también sobre todo porque con el caso de Leclerc es un poco particular. Como la gente sabrá, hay un peso mínimo que cumplir, que ha ido evolucionando con los años y para este año ya lo dijimos que se había aumentado en 2 kilos, se había aumentado hasta 800 kilos y este peso es piloto y coche sin combustible. Entonces normalmente lo que hace la FIA es pesar el coche nada más llegar y en el caso de Leclerc, como había roto el alerón, como había roto el endplate, lo que han hecho ha sido pesar el coche con el endplate que han recuperado. Y ese peso les ha salido 800 kilos, ¿vale? Lo que han hecho además, que es lo que pone que tiene, lo que la normativa dice que tienes que hacer es sustituir ese componente por uno nuevo. Entonces lo que han hecho ha sido coger el morro y ponerle un recambio que supuestamente es igual al que lleva Leclerc. Entonces ese peso ha dado 800,5. Lo digo porque hay gente que está diciendo que el peso mínimo lo ha incumplido porque le faltaba el trozo del alerón. No, el peso del coche se ha hecho ya con el componente, con el repuesto del componente. Es decir, eso no ha afectado al menos de forma directa en el pesaje. Y luego lo que hacen es retirarle el combustible. Para el que no lo sepa, normalmente cuando terminan la carrera, los coches tienen que tener, los equipos tienen que dejar 1 litro de combustible porque eso sirve de muestra para la FIA para ver que no estás usando ningún tipo de aditivo para mejorar el rendimiento del motor, para mejorar el rendimiento del coche, vamos. Entonces tienen que dejar 1 litro. En el caso de Leclerc, pues creo que había sobrado 2 con algo. Pero ya está. Y entonces al retirar el combustible, pues el coche ha terminado pesando 799 kilos. Por lo tanto, debajo del peso mínimo, por lo tanto, no hay algo que se pueda negociar, digamos. Este tipo de cosas están muy establecidas en el reglamento a nivel de calibraje de básculas, a nivel de procedimientos, de protocolos a la hora de pesar. Se hace con gente del equipo delante y que aprueba que se está haciendo todo debidamente. O sea, no es algo que realmente puedas llegar a discutir. Has dado menos y has dado menos. Y en el caso de Gasly, muy parecido, simplemente que no ha tenido la complicación esta de tener que sustituir el alerón. El de Gasly directamente. Le han retirado 1,1 litros de gasolina, que me ha llamado la atención de cómo al límite han llegado a ir con la gasolina, pero que al final siempre van aquí a la milésima y si puedes ir justito, pues lo más justito posible. Y nada, también pesaje 799 kilos y los 2 descalificados. No había Sí. mucho que comentar. La justificación que se ha dado por parte de Ferrari, por eso digo que que recordaba lo de Russell, era que está, creo, el statement por ahí que ha hecho Ferrari, era pues que al cambiar la parada de la estrategia de Ferrari de 2 paradas a una, que esto lo hemos visto que la mayoría de equipos lo han tenido que hacer, pues se ha desgastado más la goma. Aquí yo ya no sé si también suma el hecho de que al perder el alerón delantero o perder carga aerodinámica en el alerón delantero, mejor dicho, y perder agarre en el alerón delantero en consecuencia, en el tren delantero en consecuencia, ha desgastado mucho más las ruedas delanteras y eso todavía como, pues al final estamos hablando de 1 kilo, pues se ha hecho perder algo más de goma, pero todo apunta a que ha sido pues fallo de cálculo de Ferrari, tal vez haya tenido también desgaste de la placa esta que hemos visto que Hamilton luego ha sido sancionado, que luego hablaré de esto, sumado a este cambio de estrategia que hace perder tanta goma. Ya lo comentamos con Russell, que sí que es posible que alargando tanto un stint llegas con las gomas hechas polvo y puedes perder tantos kilos de goma. Entonces, pues, fallo garrafal de Ferrari en este tema. Sí, también te digo, no sé hasta qué punto, al final son 2 factores que es difícil contar con ellos. Me refiero al hecho que comentas tú ahora mismo, que es uno, aquí se suponía
que íbamos a ir a 2 paradas, por lo tanto los neumáticos tendrían que haber pesado más, que esto es algo que tampoco entenderé nunca, que es por qué se hace este peso no con neumáticos nuevos en vez de hacerlo con los propios neumáticos de la carrera, que al final si está más desgastado pues pesa menos, pero bueno. Esto por un lado, y después el tema del alerón, que probablemente también ha influido de alguna manera en el desgaste de los neumáticos. Entonces, son dos combinaciones que entiendo que sí que forman parte de ciertas simulaciones, pero claro, es entrar en un mundo de hipotéticos que aquí por pena, por 1 kilo, ni que hubiese sido por menos, por medio kilo, pero te jodes y bailas, ¿no? Entonces, sí que lo veo error de Ferrari, obviamente porque aquí hay un único responsable y es Ferrari. Ahora, tampoco creo que sea uno de, tío, menuda cagada, ¿sabes? Sino que es mala suerte. Ahora que decías lo de por qué no se le pesan con neumáticos nuevos, no te sé dar la explicación, pero hay una cosa que en el reglamento que me llama la atención con respecto a esto, que si la carrera es en lluvia, el pesaje se hace con neumáticos de seco. Y ahí el factor desgaste entiendo que deja de importar. Claro. Les digo, ostras, pues me parece una diferencia bastante sustancial. Sí, sí. Pero bueno, esto es tanto por parte de Gasly, que es exactamente el mismo tema, lo único que sin la variable del alerón, y el tema de Leclerc. Pero el tema de Hamilton ha sido distinto, ¿no? Sí, claro. Al principio cuando se ha visto... Parecía que iba a ser el mismo problema en los dos, porque Hamilton también ha hecho este cambio a una parada un poco sobre la marcha como todos. Pero si apuntaba que Ferrari con Leclerc la había liado, pues podía ser con Hamilton, pero no, el tema de Hamilton viene con el desgaste de la placa esta de inferior, la placa esta que no es de madera ahora ya, pero la placa del suelo. Lo explico brevemente para aclarar exactamente cuál es la sanción. Al final tú tienes esta placa de 10 milímetros, mejor pone el dibujito con el coche por debajo, se entenderá mejor. Tienes esta placa de 10 milímetros debajo del suelo, esta placa al final... La medición del espesor de esta placa se realiza en 4 agujeros que están marcados aquí, que los he marcado con 4 flechas. No se realiza en toda la placa, en toda la placa de madera, digamos. Entonces, en estos 4 agujeros los equipos tienen permitido poner unos componentes, unas piezas metálicas que se llaman skids, que esto ya lo expliqué el año pasado en un vídeo que hice porque habían sacado una normativa técnica a final de temporada con respecto a esto. Pueden meter estas piezas metálicas en estos puntos y al final la FIA lo que realiza es la medición alrededor de estos agujeros. Para el caso del que está más adelantado, realmente los equipos como que tienen que seleccionar en qué punto realizar la medición, entonces ya cogen la parte donde saben que la pieza tiene más rigidez y dicen que les midan en ese punto, entonces es más fácil cumplir, pero luego en la parte trasera como que tienen que cumplir este espesor mínimo que no puede perder más de 1 milímetro en todo el perímetro del agujero de detrás. He puesto la foto esta de las chispas, que es la explicación típica de por qué los Fórmula 1 hacen chispas. Bueno, porque esta pieza metálica toca y raspa y salen estas chispas. Entonces, la sanción de Hamilton, por resumirlo brevemente, que es el comunicado este de la FIA, es que incumple con el artículo 3.5.9. Todo esto que acabo de explicar de los skids y de la placa y todo esto está en el reglamento. Hay mucho texto de normativa de dimensiones y tal y cual, pero en esencia es esto. No puedes gastar más de 1 milímetro en los puntos estos de medición que he dicho. Y en el caso de Hamilton, han sacado 4 mediciones y en esencia incumplía por medio milímetro. Que es lo que hablábamos antes. Es 1 kilo en lo de Leclerc, aquí es medio milímetro con lo de Hamilton. Pero no hay como mucha discusión a nivel... No puedes argumentar mucha cosa, me refiero. Cuando se ha medido algo y ha dado lo que ha dado, no puedes reclamar. Sí que el equipo puede reclamar, ahora tiene 15 días para presentar alegaciones y todo esto, pero cuando es un tema de mediciones es bastante complicado que haya marcha atrás. Entonces, por el tema del suelo, luego hablaremos más de la carrera de Ferrari, pero ya empiezo a tirar alguna cosa. Que es que en Australia ya tuvieron problemas con la altura del coche y no sé si te acordarás que te comenté que habían aumentado la altura del coche de cara desde el viernes al sábado. Y por eso el viernes Ferrari tenía un buen rendimiento y luego de repente el sábado se argumentó que se habían buscado una configuración más de carrera por la lluvia y habían aumentado la altura del coche. Eso es algo que se argumentó desde la prensa, en algún medio lo encontré, pero había declaraciones de Charles Leclerc que dejaba intuir que había algún problema con la altura del coche y con este desgaste de la placa. Porque como que dijo que no querían ir tan bajos para no invitar a la FIA a sospechar de que estaban yendo demasiado bajos.
Porque al final los coches tienen una altura mínima, sí, pero al aumentar la carga aerodinámica, sobre todo en curva rápida, toca el suelo. Y es donde se produce este desgaste. Por la fuerza aerodinámica empuja las suspensiones de abajo y toca el suelo. Entonces ya tuvieron que aumentar esta altura del coche. Se rumoreaba en algún sitio que podía ser que tuvieran porpoising, pero ahora mismo son especulaciones, luego entraré en este tema, pero en resumidas cuentas parece que Ferrari como que tiene problemas con la altura del coche para configurarla, que esto puede también venir a colación de este cambio en la suspensión delantera, y parece que tienen como una ventana de trabajo muy delicada que les hace ir muy al límite con la altura que deben llevar. Y por eso, por ejemplo, en Australia tuvieron que subir. Aquí parece que se han arriesgado y no han dado con la tecla, lo cual puede ser también un error, porque viniendo de una carrera sprint, ostras, has tenido como una simulación de carrera ya para probar esto. Entonces, vamos a ver esta semana cómo evolucionan las declaraciones y si sabemos un poco más de exactamente por qué se ha cometido este error, pero en definitiva de esto, pues lo que digo, estas son las razones por las cuales Hamilton y Leclerc y, bueno, Gasly, pero hablando en clave Ferrari, pues Hamilton y Leclerc han quedado descalificados de una carrera en un gran premio que parecía que con esa pole y esa victoria de Hamilton en la sprint había sido como el resurgimiento de Ferrari, que las cosas iban a ir bien, y ha terminado pues con uno de los peores fines de semana para Ferrari y uno de los peores arranques de Ferrari en su historia, porque nunca había pasado que dos pilotos de Ferrari terminaran una carrera descalificados. Bueno, este también es un poco el riesgo de las sprint y de que puedas hacer encima también un cambio de setup. Y bueno, pues que se da esta situación y lo que dices tú, que al final tampoco No, tiene mucho pero sentido. con respecto a esto, Hamilton habló el sábado y dijo que no habían modificado la altura del coche. Entonces, llama la atención que Sí, sin modificar la altura, en la sprint bien y en carrera no. Por eso digo, vamos a ver si se va tirando un poco más del hilo y a ver dónde ha fallado Ferrari para cometer errores en sus dos coches.